Lo normal es de que, lo normal era que los trámites de jurisdicción voluntaria eran trámites conocidos por el juez competente, ¿verdad? Por el juez de primera instancia civil. Entonces, las personas se someten los asuntos ante el juez y es el juez el que resuelve, tramite y resuelve, ¿verdad? Pero no hay litis, no hay conflicto, ¿verdad? No hay conflicto entre las partes. Entonces, al no haber este conflicto entre las partes, eh, pues todos estamos de acuerdo en llevarlo así. Pero dentro del Código Procesal Civil y Mercantil hay tres trámites que siempre se permitió, desde que se creó el Código Procesal Civil en 1970, siempre se permitió conocerlos por un notario, ¿verdad? Y eran el proceso sucesorio, ¿verdad? Este desde el principio lo podía conocer el juez o el notario. El otro era el cambio de nombre. No, el cambio de nombre no, perdón. La identificación de tercero. Y el otro era la subasta voluntaria. Entonces, eh, sucesorio, identificación de tercero y subasta voluntaria. Esos tres siempre los ha podido conocer el notario. Posteriormente, en el 77, se creó la ley de jurisdicción voluntaria y se amplía la competencia del notario para poder conocer otros asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con los procedimientos que están contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y vamos a empezar con el proceso sucesorio. Hay algunas cositas que nosotros ya habíamos visto, entonces no las vamos a ver. Por ejemplo, la definición del testamento, herencia, legado, representación hereditaria. Para eso les hice un pequeño resumen acá. Aquí en sí empieza el trámite del proceso sucesorio testamentario extrajudicial. Yo se los coloqué aquí testamentario, pero básicamente para el trámite del intestado es básicamente el mismo, ¿verdad? Hay unos pasitos que cambian, ¿verdad? Pero en sí no es que cambie la estructura del proceso, sino que cambia lo que tenemos que hacer en ese determinado paso del procedimiento, ¿verdad? Pero básicamente es el mismo trámite, ¿verdad? Tanto para la jurisdicción voluntaria, para el proceso sucesorio testamentario o para el básicamente es el mismo trámite. Ubiquémonos, por favor, en el artículo 455. Fíjense que el 455 está en la parte del trámite judicial todavía. Pero ahí es donde regula la parte de la erradicación y ahí tiene los requisitos de la erradicación. La parte del sucesorio empieza hasta en el 488, por eso están aquí 488 y 455, porque esos dos artículos tienen que ver con la erradicación. Bien, así rapidito. ¿Se recuerdan de que la sucesión hereditaria es la rama del derecho a través de la cual se regula qué es lo que va a suceder con los bienes de una persona cuando ésta ya falleció, ¿verdad? Esta, esta disposición de los bienes, porque básicamente eso es cómo vamos a disponer de los bienes de una persona que ya murió, ¿verdad? Porque se murió una persona y dejó bienes. ¿Qué va a pasar con esos bienes? De eso se trata, básicamente. Eso es, en esencia, lo que es la sucesión hereditaria. Regula la disposición de los bienes de una persona para después de su fallecimiento, para después de su muerte.
Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una, dispone el propietario de los bienes. Antes de morir, él dispuso de sus bienes, por eso es que se llaman disposición de última voluntad, el testamento y la donación por causa de muerte. Entonces, si el causante dispuso de los bienes, entonces el proceso va a ser un proceso sucesorio, testamentario. Pero si la persona no dispuso de los bienes, la persona murió repentinamente y no dispuso nada sobre los bienes. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con los bienes? ¿Qué sucede con esos bienes? Entonces, aquí dispone la ley, ¿verdad? Por disposición de la ley, que esto también se le llama intestado, ¿verdad? Por disposición de la ley o intestado. Entonces, aquí es la ley la que dispone cómo se van a repartir los bienes, así de sencillo. Entonces, recuerden que eso lo vimos todo en derecho civil. Ahora, acá, ¿se recuerdan ustedes que el proceso sucesorio, ahí en el Código Civil, nosotros veíamos de que puede ser parte testado y parte intestado, ¿verdad? Supongamos de que yo tenía 15 bienes y yo dispuse de 5 bienes por medio de un delegado y de los demás bienes no dispuse. Entonces, la parte de los legados va a ser testamentaria y el resto va a ser intestado. O, por ejemplo, yo otorgué un testamento y en el testamento yo hice un listado de bienes específicamente que yo tenía en ese momento y a quién le iba a quedar cada bien. Y resulta que yo compré más bienes que no están mencionados en el, los compré después de emitir el testamento, obviamente. Entonces, esos bienes, sí, porque en el testamento se pudo haber dispuesto, digamos, un heredero universal. Entonces, si hay heredero universal, pues se le daría esos bienes, pero si no hay, ¿verdad? Si solo están distribuidos los bienes así, un listado de bienes, ¿a quién me va a quedar? Entonces, ahí todos esos bienes quedarían intestados, bienes sería una parte testamentaria y una parte. ¿Estamos bien? El procedimiento va a ser básicamente el mismo, ¿verdad? La estructura del procedimiento no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer cuando unas personas quieren iniciar un proceso sucesorio? El iniciar el proceso sucesorio, eso es lo que se llama radicar el proceso sucesorio. Entonces, el primer paso, digamos, dentro del proceso sucesorio va a ser radicar el proceso sucesorio, radicarlo, iniciarlo. ¿Cómo lo vamos a iniciar? ¿Se recuerdan? Cuando estábamos hablando de los principios fundamentales, había uno que era actuaciones y resoluciones. ¿Cómo hacer las actuaciones el notario? Por medio de un acta notarial. Entonces, ¿cómo hace el notario? ¿Cómo hace el notario para hacer constar que le están requiriendo sus servicios profesionales para iniciar un proceso sucesorio? ¿Verdad? Entonces, para ese efecto, el notario tiene que realizar o tiene que hacer constar en un acta notarial. Y esa acta notarial debe de contener, pues, ciertos requisitos que están establecidos en la ley. Se recuerdan que yo les mencioné dos artículos. Yo les mencioné el 488 y les mencioné el 450. 488. Ahí, si ustedes se dan cuenta, estamos en la sección primera y es proceso sucesorio extrajudicial, ¿va? Trámite ante notario. Miren, este siempre ha estado regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 488. Las diligencias del proceso sucesorio extrajudicial serán constar en actas notariales, principiando por la que haga constar el requerimiento hecho por los interesados, quienes presentarán al mismo tiempo los documentos a que alude el artículo 455. Entonces, miren, aquí nos va dando la primera clase. Todas las actuaciones las vamos a realizar en actas notariales, tal y como establece la ley de jurisdicción voluntaria. Y el requerimiento, el hecho del requerimiento lo vamos a hacer constar también en acta notarial.
Pero en esa primera acta notarial debemos de incluir cuáles son los documentos, o debemos de incluir los documentos que menciona el artículo 455. Entonces, por eso les coloqué ese otro artículo acá. El mismo 488 nos remite para aquel. Al pie de la primera acta, el notario declarará promovido el proceso sucesorio extrajudicial y mandará publicar los edictos correspondientes para citar a los que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, y dictará todas las demás medidas previstas en las disposiciones generales de este título. Entonces, ahí ya nos pasamos al siguiente, al siguiente paso. Miren, el primer paso es radicar el proceso sucesor. Ahorita vamos a ver lo de las publicaciones y todo eso. Pero tenemos que cumplir con lo establecido en el artículo 455. ¿Qué establece ese artículo 455? Fíjense, pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge supérstite, los herederos, la Procuraduría General de la Nación, los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar. Entonces, miren, nos da un listado de quienes pueden radicar el proceso, quienes lo pueden iniciar. Primero, cónyuge supérstite, el cónyuge sobreviviente. Luego, los herederos. Ahí el cónyuge no es heredero. Lo que pasa es que al cónyuge no se le considera heredero porque tiene derecho a gananciales, ¿verdad? Pero, digamos, si le toca menos de gananciales de lo que le hubiera tocado si se reparte la herencia, entonces tiene derecho a la herencia. O si no tiene derecho a gananciales, por ejemplo, que están en separación de bienes, entonces en ese caso el cónyuge tiene derecho a la mitad de la herencia. ¿No? Entonces puede ser el cónyuge supérstite, puede ser los herederos, o sea, se refiere a los demás herederos. Hijos, nietos, sobrinos, hermanos, papás, depende, ¿verdad? El orden que establezca la ley. Luego establece la PGN, ¿verdad? Procuraduría General de la Nación, los legatarios, aquellas personas a las que se les entregó a título particular, ¿verdad? Pero por medio de una donación por causa de muerte. Los acreedores, ¿verdad? Si la persona que falleció le debía dinero a personas, esos acreedores también pueden radicar el proceso. El albacea, el albacea es la persona que él nombró como ejecutor testamentario, entonces en este caso sea el albacea es quien debe iniciar eh, el proceso. Y luego establece cuál otro similar, ¿verdad? Algún otro similar que hay ahí. Con el memorial de radicación, aquí entendemos que es el acta notarial, se acompañarán el certificado de defunción o la certificación de declaratoria de muerte presunta, los documentos justificativos del parentesco y el testamento si lo hubiera. Pues miren, son los primeros que les tengo acá. Hace constar el requerimiento del interesado, luego la certificación de defunción del fallecido, ¿verdad? Cuando una persona fallece hay que inscribir su defunción en el RENAP. Entonces, una vez inscrita, ya el RENAP nos extiende una constancia de la certificación de defunción, una constancia de la defunción. O también puede ser la certificación de declaratoria de muerte presunta. ¿Se acuerdan que una persona presuntamente falleció porque desapareció? No sabemos nada de su paradero, o iba en un avión que se accidentó, un buque náufrago, o estaba en un lugar que hubo un desastre natural, etcétera. Entonces a estas personas se les puede declarar muerte presunta. Pero no tenemos la certeza real de que hayan fallecido, sino que simplemente creemos que murieron. Entonces esa declaratoria la hace un juez.
y también la tenemos que inscribir en el RENAP. Entonces, el RENAP nos puede dar certificación de defunción o certificación de muerte presunta, cualquiera de las dos que hemos inscrito. Y también tenemos que acreditar los documentos que justifiquen el parentesco. Por ejemplo, ¿cómo pruebo yo que soy esposo de mi esposa? ¿O cómo prueba mi esposa que es mi esposa? Ustedes no entienden. ¿Cómo lo hacemos para probarlo? Bueno, fácil, por medio de una certificación de matrimonio, que también nos extiende el RENAP. Porque en el RENAP se inscriben todos los actos que cambien el estado civil de las personas o que tengan que ver con el estado civil de las personas. Entonces, por ejemplo, si el nene se casa, se tiene que inscribir el casamiento en el RENAP. Si tiene un hijo, se inscribe el nacimiento del hijo. Si tiene otro hijo, se inscribe el nacimiento del otro hijo. Si se divorcia, se inscribe el divorcio. Si se vuelve a casar, se inscribe. Todo queda inscrito en el RENAP. Hay que ir al rastro de todo lo que hizo uno en su vida con su estado civil, ¿verdad? ¿Cómo le hacen mis hijos para probar que son mis hijos? ¿O cómo le hago yo para probar que esos son mis hijos? Fácil, con la constancia del RENAP, ¿verdad? La constancia del RENAP. Ahí yo los inscribí como mis hijos. ¿Verdad? Entonces, de esa misma forma, mis hijos, cuando yo me muera, ellos pueden probar que son mis hijos. ¿Por qué? Porque en el RENAP están inscritos como hijos míos. Ahí aparece quién es el papá y quién es la mamá. ¿Verdad? Entonces, eh, tenemos que presentar esos documentos que acreditan el parentesco. Ya, por ejemplo, si es un primo, un tío, ahí ya se complica un poquito más porque ya tenemos que probar toda la línea de parentesco, ¿se recuerdan? Por ejemplo, si fuera mi hermana. Entonces, mi hermana, ¿cómo prueba que es mi hermana? Bueno, con una certificación de nacimiento de ella y con una certificación de nacimiento mía, en las dos certificaciones ahí establece quién es el papá. Va tanto el papá de ella como el papá mío, nosotros Guillermo Amado Provela. Y ahí mismo está el nombre de mi mamá también, el mamá de ella, que es la misma, ¿verdad? Entonces, miren, ahí podemos acreditar que es el parentesco, pero yo podría agregar una constancia de nacimiento de mi papá y de mi mamá y una de matrimonio para enlazar todo. Entonces, miren, tenemos que presentar todos los documentos que sirvan para acreditar el parentesco, cualquier parentesco que sea, dentro de los grados, ¿verdad? Por ejemplo, si la que está pidiendo el sucesorio es mi suegra, tiene derecho, pues es mi pariente dentro de los grados de ley. Lo que pasa es que le va a tocar a ella solo si ya no hay parientes consanguíneos, ¿verdad? Entonces, pero sí puede tener derecho, porque la ley establece a los parientes dentro de los grados de ley, pero los parientes más próximos excluyen a los más lejanos, ¿recuerdan? Entonces, eh, todo parentesco tenemos que presentar los documentos necesarios para poder acreditar el parentesco. Y si hubiera testamento, pues lo podemos presentar. ¿Esto cómo sucedería? Miren, vamos a ver dentro del trámite que se tiene que pedir una, un informe a los registros de la propiedad para ver si la persona ha presentado o realizó un testamento, otorgó un testamento, sería lo correcto. Pero otra cosa que suelen hacer es de que cuando una persona ya falleció, ya se puede abrir la plica que está en el Archivo General de Protocolos. Entonces ya el Archivo General de Protocolos puede emitir constancia de esa plica también. Entonces, si ya lo tenemos, lo podemos presentar. Ahora, les aclaro, aunque presentemos una copia del testamento o una certificación de la plica que se abrió en el Archivo General de Protocolos, igual vamos a mandar a pedir un informe a ambos registros de la propiedad para verificar si la persona otorgó testamento. Porque se acuerdan cuando vimos el testamento, cada vez que una persona otorga el testamento, el notario está obligado a mandar un aviso al registro de la propiedad de su jurisdicción. Entonces, por ejemplo, si yo otorgo uno aquí en Guatemala, entonces tengo que mandar el aviso al de aquí de Guatemala. Pero, por ejemplo, si yo estoy en jurisdicción de, del Quetzaltenango, por ejemplo, ustedes están en Mazatenango, en Rataluleu, ahí es jurisdicción del segundo registro. Entonces, si ustedes otorgan un testamento en Retaluleu, digamos,
van a tener que mandar el aviso al registro de la propiedad de Quetzaltenango, al segundo registro. Entonces, por eso es que mandamos a pedir siempre a los dos registros. Entonces, si otorgaron testamento, en alguno de los dos tiene que estar el aviso, ¿verdad? Porque el notario está obligado a mandar el aviso y en su momento les comenté que es un gran problema, que eso a mí nunca me pasó, pero es un gran problema no entregar a te aviso a tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo el mismo día que uno radica el proceso, jóvenes, hay que ir a dejar el aviso al registro y se quita uno de todo. Bien, ¿qué más tenemos que, bueno, entonces, miren, y luego se declara promovido el proceso sucesorio extrajudicial. Recuerden de que en el artículo que leímos anteriormente, en el 455, ahí establecía que al pie del acta, ¿verdad? Al pie del acta. ¿Eh? Al pie, al pie de la primera acta, el notario declarará promovido el proceso sucesorio extrajudicial. Entonces, a eso se requiere, ¿eh? Declarar promovido el proceso sucesorio extrajudicial. Entonces, ahí mismo en el pie del acta, ahí el notario hace una declaración en la cual, pues lo que declara es promovido, declara que se inició, pues, el proceso sucesorio extrajudicial de determinada persona. Y luego establece que mandará publicar los edictos correspondientes. Bueno, aquí hay varias cosas de las que tenemos que hablar. Primero, cuando llegamos al momento de hacer el acta, nosotros ya tenemos que tener todos los documentos de los que estamos hablando. Ya tenemos que tener la certificación de la defunción o la declaración de muerte presunta del causante. Tenemos que tener los documentos que justifican el parentesco. Y si tuviéramos otros documentos, por ejemplo, de que nosotros tenemos individualizados los bienes de esta persona y tenemos las escrituras, podemos presentar el IRS, ¿verdad? O cualquier otro dato que tengamos. Si no, se pueden presentar después igual, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es de que previamente a realizar el acta de erradicación, ustedes ya tienen que tener todos esos documentos listos. Ya con los documentos listos, entonces redactan el acta. Al pie del acta, declaran promovido el proceso sucesorio intestado. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora fíjense, se tiene que mandar a publicar los edictos. Los edictos, ¿qué son? Son avisos, ¿verdad? Son avisos que vamos a publicar en el diario oficial y en un diario de mayor circulación. Yo por aquí yo tengo por acá el diario de Centroamérica, que es el diario oficial. Normalmente primero vienen las publicaciones de los acuerdos de, si hubiera un decreto, vendría aquí el decreto sería el primero que vendría publicado. Como no hay decreto, vienen los acuerdos, primero los acuerdos gubernativos, luego los acuerdos ministeriales. Después, en este caso, viene una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Esas también las publican acá. Y después de la sentencia, creo que hoy solo es una. Por cierto, en estas sentencias de la Corte, yo les recomiendo que la lean, es un buen material de lectura, aprenden mucho. Y luego aquí vienen los anuncios varios, matrimonio, títulos supletorios, edicto. Y aquí están los edictos. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, aquí está, ante mis oficios se radicó el proceso sucesorio intestado extrajudicial de el señor tal y tal, por lo que se amplía el edicto de fecha. Esta es una ampliación de edicto, pero básicamente es una publicación que ustedes tienen que poner en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Estas publicaciones se hacen simultáneamente. Entonces ustedes primero van a, a pagar el edicto en el diario oficial y ya cuando ustedes tienen la fecha de las tres publicaciones,
se van al diario de Centroamérica o al diario que ustedes elijan, pues que regularmente usamos el Centroamérica porque es el más económico, eh, y se hacen las publicaciones. Entonces, ellos las hacen exactamente los mismos días que las hace el diario oficial. Entonces, por eso digo que las publicaciones son simultáneas. Entonces, miren, tienen que mandar a publicar los edictos. 456. Se los leo yo. En la misma resolución en la que se radique el proceso, se ordenará la publicación de edictos, citando a los que tengan interés en la mortuoria, debiendo publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial y contendrán los nombres del solicitante y del causante, el tipo y forma del proceso que se radica, así como lugar, día y hora para la celebración de la Junta de Herederos ante el juez competente o el notario, según los casos. El término de las publicaciones no interrumpe el curso de las demás diligencias que deban efectuarse. Entonces, obviamente, jóvenes, para el momento en que ustedes hacen la radicación del proceso de usuario, ustedes ya les pagaron por lo menos la mitad de trámite, ¿no? Por lo menos la mitad. Y de los gastos también, por lo menos la mitad de los honorarios y los gastos que los tuvieron que haber pagado. Entonces, esta publicación de edictos, estos son gastos, ¿verdad? Estos a ustedes según el tamaño del edicto, ¿verdad? Ahora creo que hasta ustedes pueden mandar el correo y se los... Vamos, yo lo que hago es que mando el correo y dicen, mire, el edicto vale tanto. Depende el tamaño, digamos. Ellos les cobran por línea, creo yo. Antes era 19 quetzales por línea. Ahora no sé cuánto estarán cobrando, nunca he preguntado, solo me dicen es tanto, ¿ah? Y se paga, pero depende del tamaño del edicto. Entre más grande es el edicto, pues obviamente más cobra. Entonces, miren, pues, varias cosas. El edicto, publicación 3 veces en el término de 15 días. Entonces, si lo quieren ver así, cada 5 días va a salir una publicación. ¿Verdad? 3 veces en el término de 15 días en el diario oficial. Y ahí se va a citar a los que tengan interés en la mortuoria. Digamos, ¿quiénes más pueden tener interés aparte de los herederos? Bueno, podría ser, por ejemplo, los, eh, los acreedores, ¿verdad? Sí, los acreedores. Las personas a las que eh, la mortual les debe dinero, los acreedores de la mortual. Y cualquier otra persona que pueda llegar a tener interés. Entonces se va a citar a todas las personas que tengan interés y se tienen que indicar el día y hora para la Junta de Herederos. También se debe indicar quién solicitó el proceso y se va a indicar quién es el causante, ¿verdad? El nombre del causante y quién inició el proceso. Entonces, fíjense, pues, hasta aquí todo lo que vamos viendo hasta acá se puede hacer el mismo día, joven. Entonces, radican el acta, emiten la primera resolución, razonan el acta indicando que se radicó el proceso, emiten la primera resolución. Ahorita vamos a ver qué lleva esa primera resolución. Luego se mandan a publicar los avisos, los edictos. Y luego vamos a mandar a solicitar el informe a los registros de la propiedad y el aviso al registro de proceso sucesor. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Muy bien. Entonces, les decía que
en la primera resolución, nosotros vamos, ahí se ordena, primero se declara radicado el proceso sucesorio, se ordena la publicación de los edictos, se señala el día de hora para la Junta de Herederos, se ordena la publicación de los edictos, se ordena mandar el aviso al registro de proceso sucesorio. Esto según el decreto 73-75 del Congreso de la República, que es la ley de procesos sucesorios, y se solicitan los informes a los registros de la propiedad. El aviso al registro de procesos sucesorios, el aviso es de que se radicó el proceso. Estamos avisando a la Corte Suprema de Justicia que iniciamos un proceso sucesorio. Y en los informes, que es lo que les decía hace un rato, que son los informes sobre si una persona otorgó testamento. Jóvenes, los vamos a pedir independientemente de que el proceso sea testamentario o intestado. Aunque tengamos una copia del testamento, igual vamos a mandar a pedir los informes porque puede ser que nos estén presentando una copia de un testamento y ese testamento haya sido revocado o modificado o tal vez emitió uno nuevo. No sabemos. Entonces, por eso es que siempre le vamos a pedir informe a los registros, pues, como les decía, si se otorgó un nuevo testamento o una modificación del mismo, una revocación, esto se tiene que mandar un aviso al registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, por eso es que mandamos a pedir posteriormente esos informes. Entonces, miren, todo esto tiene que constar en el acta de erradicación y también tiene que constar en la primera resolución. Ahorita vamos a ver que vamos a pasar a la primera resolución. Ahorita solo estábamos viendo esto como contenido del acta. Esto es lo que tiene que contener el acta. Entonces, primera resolución, yo les coloqué acá, se resuelve sobre todo lo establecido en el acta de erradicación del proceso. ¿Qué vamos a resolver? Bueno, que se tiene por radicado el proceso sucesorio, que se tienen por presentados los documentos, ¿verdad? Que se ordena el día y hora para la Junta de Herederos, que se ordena la publicación de edictos. De una vez tenemos que señalar, ¿verdad? Que se señala como día y hora para la Junta de Herederos el día 23 de marzo de 2024, por ejemplo. Tal vez me queda un poquito lejos, pero supongamos, ¿verdad? Luego se ordena que se hagan las publicaciones. Luego se resuelve, ¿verdad? Que se ordena realizar el aviso al proceso, al registro de procesos sucesorios. Y por último, se solicita informe a los registros de la propiedad sobre si el causante otorgó o no testamento. Entonces, todos esos mismos puntos que colocamos en el acta notarial los tenemos que resolver en la primera resolución. Y después de la primera resolución, pues tenemos que cumplir todo eso, ¿verdad? Tenemos que ir y hacer la publicación, pero como les digo, eso lo podríamos hacer nosotros el mismo día. Pongamos a las 10 de la mañana, radicamos el proceso sucesorio, por la tarde podemos estar en el diario oficial y en el diario de mayor circulación pagando los, los avisos, ¿verdad? Entonces, ahí mismo, miren, en el mismo momentito hacemos los avisos, hacemos la solicitud de los informes y hacemos el aviso al registro de procesos sucesorios. Todo eso lo debemos hacer en el mismo momento, en el momento de que se radica el proceso sucesorio. Entonces, ¿de ahí qué nos queda? Ir a pagar los avisos, los edictos, luego llevar el aviso al registro de procesos sucesorios, ¿verdad? Físicamente, y luego pedir los informes. En el caso del registro de la propiedad, bueno, pues yo voy al registro de la propiedad aquí en la zona 1 y en el edificio El Roble, en la zona 9, ahí hay
no me acuerdo si es el octavo o el noveno nivel, pero porque uno está en una sede del registro de la propiedad y en el otro está una sede del segundo registro. Entonces, pero a mí me decían de que ya casi en todas las cabeceras departamentales hay sedes ya de los dos registros, tanto del segundo como del primero. Entonces, pues pueden llevar a esas sedes las solicitudes respectivas. Y posteriormente los registros pues les emiten ya sea que sí hay o que no hay testamento. Ellos les van a responder, ¿verdad? Que en el registro pues no consta inscripción sobre el testamento o que sí hay testamento y les van a decir qué testamento es el que está inscrito, ¿verdad? Si fuera el caso, entonces ya nos tenemos que encargar de buscar el testamento, porque supongamos que estamos redactando un proceso sucesorio intestado y cuando mandamos a pedir el aviso al registro de la propiedad, el registro de la propiedad nos responde que sí hay testamento. Pero ellos nos van a mandar, nos van a indicar los datos del aviso. Entonces nosotros vamos a saber quién es el notario, cuál es el número de escritura, la fecha, etcétera. Entonces ya podemos acudir con el notario o al Archivo General de Protocolos para que nos den una copia. Un poquito más de trámites, pero sin ningún problema. ¿Estamos bien? Entonces, miren, cumplimos con cada uno de lo que se ordenó en la primera resolución. Del aviso al registro al registro de procesos sucesorios, pues a nosotros nos queda una copia sellada y ellos nos dan un comprobante de la entrega de dicho aviso y eso queda en el expediente respectivo. Tenemos que dejar eso queda en el original del expediente. Lo mismo sucede con los informes que pedimos al registro de la propiedad. Tenemos que dejar ahí, digamos, como nosotros cuando presentamos la solicitud de informes a los dos registros de la propiedad, no se han de recibido. Las copias posee o recibido van para el expediente. Y cuando los registros nos contestan, ya sea que sí hay testamento o que no hay testamento, eso también colocar dentro del expediente respectivo, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ir documentado, ¿verdad, joven? Igual, los recibos de que cuando nosotros fuimos a solicitar las publicaciones al diario oficial y al otro, también quedan dentro del, dentro del expediente. ¿Vamos bien? Bueno, cumplido todo eso, ¿qué más tenemos que hacer? Bien, tenemos que hacer un inventario y un avalúo de los bienes del causante. El inventario y el avalúo, aquí están como dos pasos diferentes, paso 3 y paso 4, pero realmente el inventario y el avalúo se hacen en un mismo documento, ¿verdad? Se hace un acta notarial de inventario y ahí dentro de ese inventario se detallan los bienes y ahí se hace el avalúo de los bienes. También se les fija un valor a dichos bienes, ¿verdad? Entonces yo aquí se los coloqué separado porque les hablo de los dos por separado. El inventario, dice el notario fraccionará inventario del patrimonio hereditario, especificando detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen el activo y pasivo formado por las obligaciones y gastos deducibles de la herencia. Esto lo tenemos en el artículo 490 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, miren, debemos de hacer un inventario detallado de los bienes. Uno. Si la persona tenía 15 casas, entonces tenemos que colocar cada una de las casas que tenía. Igual si tenía locales, fincas o alguna otra cosa. Los bienes inmuebles. Pero, por ejemplo, si la persona tenía cuentas de bancos, aquí vamos a detallar las cuentas de bancos y cuánto había en cada cuenta, ¿verdad? Si la persona tenía derechos, por ejemplo, o acciones en contra de otra persona, por ejemplo, él tenía deudores, personas que le deben dinero. Derechos quiere decir que tienen un contrato y que esas personas pues le están pagando, tienen derecho a que le paguen lo que le deben por ese contrato. Y acciones es, por ejemplo, esas personas ya le dejaron de pagar y les tienen que demandar. Eso es una acción. Entonces, miren, derechos y acciones que tenga a su favor
el causante, ¿verdad? Porque eso es parte del activo. Pero también tenemos que indicar cuáles son las deudas. Por ejemplo, si nosotros nos consta que él tiene una deuda con tal persona, una deuda con tal banco, una deuda por una casa que él compró, etcétera, entonces debemos detallar también en el inventario todas las deudas, ¿verdad? Todas las obligaciones también. ¿Estamos bien? Y todos los gastos demás que puedan ser deducibles de la herencia. Entonces vamos a hacer un inventario detallado de todos los bienes. Ahora, eso es el inventario. El avalúo, eso se refiere a el valor de los bienes, ¿verdad? El valor de los bienes. Normalmente los bienes tienen fijado un valor en catastro, un valor catastral. En base a ese valor es que se paga el impuesto único sobre inmuebles, el UCI, ¿verdad? Entonces, pero si no, o si las partes no se ponen de acuerdo, debe de hacerlo un valuador autorizado. Yo siempre utilizo un valuador autorizado, ¿verdad? Entonces, porque si no, la PGN les va a poner precio. Entonces, lo mejor es que haga el avalúo, el valuador autorizado. Este le fija un valor real al bien y en base a eso. Pero lo que pasa es que las personas muchas veces quieren que el evaluador les ponga un valor mejor para pagar menos impuestos y todo, pero como el evaluador les explica, él fija un valor comercial, ¿no? Que digamos, también presta un juramento, entonces él no puede emitir un valor que no es, digamos, ni más ni menos, ¿verdad? Tiene que darle el valor con el valor real. Entonces, ¿dónde tenemos el inventario del avalúo? 489 y 490. Avalúos. Simultáneamente con la publicación de los edictos o posteriormente a ellos, el notario podrá pedir por intermedio de la pendencia que corresponda que se fije el valor de los bienes que son objeto de la transmisión hereditaria, el cual hará constar en el inventario. También podrán las partes proponer un experto autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se refiere al Ministerio de Finanzas Públicas, quien podrá cumplir su cometido al ser faccionado el inventario. Sin embargo, tratándose de acciones u otros valores, el notario solicitará a la Superintendencia de Bancos u otras oficinas competentes para declarar el valor correspondiente. Como si hubieran acciones o títulos de crédito, entonces le vamos a informar a la Superintendencia de Bancos y le vamos a solicitar que ella nos fije el valor. Y en el 490 tenemos el inventario. El notario faccionará el inventario del patrimonio hereditario, cuidando de especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que contribuyen el activo con su valor actual y el pasivo formado por las obligaciones, gastos deducibles y las costas que graban la herencia. También indicará lo relativo a bienes gananciales y litigiosos. Apuntará al expediente del inventario los documentos que justifiquen el pasivo y los que determinen la calidad de los bienes. Lo que les decía, ¿verdad? Que vamos a tener que agregar las escrituras y demás documentos que tengamos en nuestro poder para probar derechos. Por ejemplo, si tenemos nosotros un contrato de mutuo en el cual el causante le prestó dinero a determinada persona, entonces ese contrato lo vamos a incluir porque ese crédito a favor es parte del activo del causante, es parte de los bienes de la herencia. ¿Estamos bien? Y lo mismo sucede, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestro poder contratos en los cuales el causante era deudor, pues también los vamos a estar dentro del proceso. Ahora todo lo vamos a justificar con los documentos restantes. Entonces, miren, recapitulando. Radicamos el proceso sucesorio por medio de acta notarial y presentamos todos los documentos. Primera resolución. En la primera resolución tenemos que resolver sobre cada uno de los actos que vimos en el acta notarial. Luego tenemos que
publicar edictos. Ya vimos el contenido de los edictos. Tenemos que hacer un aviso al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia sobre que se radicó el proceso sucesorio. Y tercero, tenemos que pedir informes a los registros de la propiedad, a los dos, ¿verdad? Sobre si se emitió, si esa persona, si el causante emitió algún testamento. ¿Estamos bien? Posteriormente, ya cumplidas esas obligaciones, tenemos que hacer el inventario y el avalúo de los bienes del causante. Bien. Cuando ya hemos cumplido con todo esto, ¿se recuerdan que algo de lo que teníamos que publicar en los avisos era el día y hora en que se iba a celebrar la Junta de Herederos? Y ahí estábamos citando nosotros a todas las personas que sean o que estén interesadas en dicho proceso. ¿Estamos bien? Entonces, lo normal sería que para el día de la Junta de Herederos Jóvenes ya está hecho todo lo anterior, ¿verdad? Ya para ese entonces ya deberíamos de tener posiblemente la respuesta de los avisos de los registros respectivos, se tardan más o menos 15 días. Entonces ya deberíamos de tener las respuestas, ¿verdad? Sobre si hubo o no hubo un testamento por parte del causante. Entonces, para el día de la Junta de Herederos ya debemos de haber cumplido con todo. Incluso ya tenemos que tener el inventario y el avalúo de los bienes. Llega el día y hora de la Junta de Herederos. La Junta de Herederos normalmente se realiza en la oficina del notario. Esto es lo normal. Pero podría hacerse en otro lado. Por ejemplo, si fueran muchos herederos y no cabe en la oficina del notario, entonces se puede, no sé, se puede arrendar un salón en un hotel o algo así, y ahí se puede realizar, ¿verdad? No hay ningún problema, o en una sala de juntas más grande, qué sé. Incluso se podría realizar en la casa del causante, en algunos casos se ha podido hacer. Pero el hecho es que se tiene que fijar el día y hora desde el momento de la publicación. Bueno, la resolución y después en la publicación. Ahí se señala el día y la hora y el lugar en que se va a realizar la junta de herederos. Pero, salvo los casos excepcionales, lo normal es que es en la oficina de notario. Entonces acuden los herederos normalmente, la albacea, si hay algún que otro acreedor, aunque eso nunca lo he visto, pero normalmente pues, solo los herederos. A los hijos del fallecido, supongamos. ¿Sí? Entonces, llegada el día y la hora, se inicia la junta de herederos y se realiza. Ahorita vamos a ver qué tenemos que realizar en la Junta de Herederos. Pero todo esto que tenemos que realizar en la Junta de Herederos lo tenemos que hacer constar en acta notarial. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan? Actas y resoluciones. A todos los actos se van a hacer constar en acta notarial, salvo las resoluciones, y estas son de redacción discrecional. Entonces, miren, todos los actos los vamos a hacer constar en acta notarial. Entonces, la Junta de Herederos, ¿quiénes llegaron a la Junta de Herederos? ¿Cómo lo hacemos constar en acta notarial? ¿Qué se dijo en la Junta de Herederos? Entonces se hace constar el acta notarial, que es la de Junta de Herederos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la Junta de Herederos? Primero, si hay testamento, entonces el notario le va a dar lectura del testamento. ¿Verdad? Si es testamentario, o sea, si hay testamento, entonces el notario, después de obviamente declarar iniciada la Junta de Herederos, ¿verdad? Señores, estamos aquí reunidos, eh, tal persona, tal persona, tal persona, todos previamente identificados, para realizar la junta de herederos del causante tal y tal. Y como primer punto vamos a proceder a la lectura del testamento. Y si hay testamento, entonces lo leemos, lo primero que vamos a hacer después de declarar iniciada la junta de herederos. Entonces el notario lee el testamento. Y cuando hayan leído el testamento, entonces
los herederos o los legatarios, según sea el caso, porque puede ser aquí Dios dio testamento, pero puede ser testamento o donación, vamos a llamar. Puede ser testamento de forma general. Entonces, los herederos o legatarios expresan si aceptan la herencia o los legados, ¿verdad? O en caso de que fuera intestado, entonces ellos se reconocen herederos. ¿Verdad? Los herederos se reconocen herederos. ¿Estamos bien? Entonces, si hay testamento, ¿qué hacen los herederos? Aceptan, manifiestan si aceptan o no aceptan la herencia. Lo normal sería que la aceptaran. Aceptamos la herencia. Y si no hay testamento, entonces ahí lo que hacen es que se reconocen herederos. ¿Verdad? Se reconocen herederos. ¿Qué es reconocerse herederos? Por ejemplo, si se murió un papá y hay 3 hijos, entonces los hijos se reconocen como herederos mutuamente. Si somos hermanos, todos somos herederos. Se reconocen como herederos. ¿Estamos bien? Se reconocen recíprocamente sus herederos. Luego se debe de decidir quién va a administrar la herencia. Esto puede ser tanto en el caso de testamentario como en el intestado. Entonces, ahí mismo en la Junta de Herederos tenemos que indicar quién es el que va a administrar la herencia. Esto en caso de que no haya albacea, porque si hay albacea, entonces a la albacea le corresponde la administración de los bienes de la herencia, ¿verdad? Hasta que se realice la partición. Y el notario lo va a hacer constar todo en acta notarial. Esto lo tenemos en el artículo 491. Junta de herederos. El día y hora señalados para la junta, el notario dará lectura al testamento, si lo hubiere. Los herederos y en su caso los legatarios expresarán si aceptan la herencia o legado y si se reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios. El cónyuge superstite podrá pedir que se haga constar lo relativo a los bienes gananciales. ¿Se recuerdan lo que les decía de los gananciales? Sí, rapidito. Los, eh, cuando dos personas se casan, se tiene que elegir un régimen económico para su matrimonio. ¿Se recuerdan? Ahí tenemos 3 opciones. Separación absoluta de bienes. En esta, ahí cada quien tiene sus bienes. Entonces, el marido tiene sus bienes y la mujer tiene sus bienes. Si el marido compra un bien, es de él. Si la mujer compra un bien, es de él. Luego tenemos otra que se llama eh, comunidad absoluta de bienes. Acá unimos el patrimonio, ¿verdad? Los bienes que son de mi esposa son míos y los bienes que son míos son de mi esposa. Todos, los que teníamos antes del matrimonio y los que hagamos durante el matrimonio. Y luego tenemos la otra que es el intermedio. Y si nosotros, digamos, no establecemos un régimen, entonces por disposición de la ley vamos a utilizar este, el régimen subsidiario que es la comunidad de gananciales. Tiene sus detalles, pero básicamente es lo que cada uno tenía antes del matrimonio, le queda a cada una de estas personas. Pero todos los bienes que hagan durante el matrimonio, esos son parte de la comunidad de gananciales. Entonces, básicamente eso es lo que puede pedir el cónyuge. Miren, si el cónyuge tiene derecho a gananciales, ¿qué quiere decir gananciales? Pues su parte de la comunidad individual. Entonces ella puede pedir ahí que se le ponga, que se haga constar ahí, ¿verdad? Lo relativo a sus gananciales. Acta notarial de la Junta de Herederos. ¿Estamos bien? Y como les decía, el cónyuge siempre se lleva el 50%. Si tiene gananciales, pues se lleva sus gananciales.
Pero si resulta que esos gananciales es menos de lo que le hubiera tocado, si le reparten su 50% como cónyuge, entonces le tienen que nivelar hasta el 50%. Pues les digo, el cónyuge siempre se lleva el 50% de la herencia y el otro 50% se lo llevan los hijos. Entonces, se puede hacer contarlo relativo a los ganancias. Por mayoría, podrá decidirse sobre la forma de administrar los bienes de la herencia, o de administrar la herencia, perdón, mientras se hace la partición. Y el notario hará constar lo que quede en posesión de cada uno. La inasistencia justificada de algún heredero legatario no impedirá la celebración de la junta, pudiendo hacer constar posteriormente ante el notario lo que convenga a su derecho. Lo que quiere decir esta parte es de que si una persona, digamos, uno de los herederos está enfermo, no puede asistir por algún motivo, entonces no se va a suspender la junta de herederos. Se va a realizar y si él después quiere declarar algo, pues se le toma su declaración en acta notaria. Los herederos, si los herederos y legatarios consienten, podrán asistir a la, los herederos y legatarios consienten, podrán asistir a la junta los acreedores. ¿Estamos bien? Entonces, miren, se realiza la junta de herederos. Ya vimos qué se hace en la junta de herederos. Bueno, primero, si hay testamento, se lee el testamento. Luego se realiza la, se realiza la, perdón. Eh, entonces les decía, se va a dar la lectura del testamento, luego aceptan la herencia los herederos y legatarios según el caso, eh, se reconocen recíprocamente su calidad de herederos, ¿verdad? Se reconocen los herederos, eh, y luego se tiene que establecer sobre quién va a administrar la herencia hasta que se realice la partición en caso de que no haya albaste. Y básicamente eso es lo que se realiza en la Junta de Herederos. Luego se le tiene que dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Lo que sucede es de que acá puede ser que haya intereses de menores, de incapaces o de ausentes. Por ejemplo, si hay algún hijo del causante que no está aquí en Guatemala, sino que está en Estados Unidos, y a él lo quieren dejar fuera de la herencia, porque él tiene derecho a la herencia también, aunque no esté, y lo quieren dejar fuera de la herencia. ¿Quién defiende los derechos de ese ausente? Que no tiene ningún representante que lo defienda. Obviamente, si está ausente, no tiene representante. Si tuviera un representante legal, un mandatario, pues. Entonces, ¿pero quién defiende los derechos de ese ausente? Entonces, la Procuraduría. Lo mismo, si se quieren mejorar los derechos de un menor de edad, por ejemplo, de un incapaz. Va, por ejemplo, que hay una persona que es incapaz y los hermanos lo quieren dejar sin bienes. Entonces, ¿quién defiende los intereses de ese menor o de ese incapaz? Puede ser que lo haga uno de los hermanos. Pues si uno de los hermanos lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? La Procuraduría General de la Nación. Entonces, por eso es que la ley nos obliga, bueno, y pudieran haber intereses del Estado, porque si no hay herederos jóvenes, ¿quién hereda? Si una persona fallece y no tiene herederos, ¿quién hereda? El Estado, la universidad, ¿verdad? El Estado y la Universidad de San Carlos. Entonces, puede ser que haya intereses del Estado también, aparte de los intereses de menores incapaces de usted. Entonces, en este tipo de procesos es obligatorio que le demos audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, básicamente para eso, jóvenes, nosotros tenemos que remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación.
Aquí, miren, varía, joven. Mi experiencia es de que a veces en sedes de la PGN del interior, por ejemplo, Escuintla, Jutiapa, eh, son los que he tenido experiencia fuera de la capital, camina muy rápido, ¿verdad? En la PGN de aquí se tarda, joven. A veces 4 o 5 meses un expediente en la PGN, hay que estarlos presionando, ¿verdad? Entonces, depende en qué sede les toque, va a variar el tiempo. Esto es realmente lo que nos quita mayor tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, la radicación del proceso y la primera resolución, la publicación de avisos, de informes, todo eso, lo podemos realizar el primer día. De inventario de avalúo lo podemos realizar en los siguientes días. ¿Va? Pero lo que les quiero decir es que no es algo que me vaya a llevar 1000 años a hacer. Luego la junta de herederos, eso lo digo relativamente rápido, ¿verdad? La junta de herederos, pues obviamente hay que esperar a que se dé el día establecido, pero eh, se cumple el día y ya se cumple el plazo. Lo que más nos atrasa regularmente es la PGN, ¿verdad? Lo mandamos a la PGN y ahí tenemos que estar esperando a que la PGN nos conteste. Bueno, aquí hay de dos. Ahorita vamos a ver de otras cosas que pueden pasar dentro de la PGN, pero lo normal, jóvenes, es que la PGN o nos da el dictamen favorable. ¿De qué quiere decir esto? La PGN revisa el expediente y agarra los requisitos establecidos en la ley y los empieza a revisar uno por uno. Que hemos cumplido con todos y cada uno de los requisitos. ¿Verdad? Por ejemplo, fíjense, pues, hay uno que falleció el dueño de la casa, el causante, digamos, y después murió la esposa. Unos años después murió la esposa. Pero luego viene el hijo y radica el proceso sucesorio. Radica el proceso sucesorio, él presenta eh, una constancia ajá, una constancia de nacimiento del papá y ahí dice que él en tal fecha se casó con la señora. Ellos se casaron ya en un tiempo, pero la cosa es de que dentro del proceso no iba el acta de matrimonio. Entonces, y el problema es que el acta no aparecía en RENAPA, entonces eh, PGN decía dónde está el acta. Y aquí dice que él se casó y dónde está el acta de matrimonio. Entonces, por eso les digo, miren, ellos revisan cada uno de los requisitos. Entonces, una de dos son, si cumplimos todos los requisitos, entonces nos dan el dictamen favorable. Pero si no cumplimos con los requisitos, o sea, si nos faltó uno, por ejemplo, entonces ellos nos van a poner lo que nosotros conocemos como los previos, digamos, en la práctica. Porque ellos nos resuelven, previo a emitir el dictamen favorable, deberá cumplir con los requisitos siguientes, si nos dan un listado de los requisitos que. Entonces, cuando nosotros cumplimos cada uno de esos requisitos, volvemos a mandar el expediente a la PGN para que ellos lo vuelvan a revisar y ya nos den el dictamen. ¿Estamos bien? Entonces, ahorita vamos a ver algunas otras cosas que pueden pasar, pero les digo, lo normal es eso. Lo normal es eso. Entonces, audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Llenados todos los requisitos, el notario debe remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación. La PGN, si quieren leamos mejor de una vez el artículo porque aquí está todo en el 292. Llenados los requisitos del caso, el notario entregará el expediente al Ministerio Público, o sea, la PGN, según el 25 de 97, ¿se recuerdan? Con el objeto de recabar su parecer. La Procuraduría General de la Nación podrá pedir la presentación de los documentos que estimen necesarios o la enmienda de los ya acompañados si fueren defectuosos e impugnar el inventario. Se pronunciará acerca de quiénes son las personas llamadas a heredar
al causante y aprobará la calificación de bienes gananciales que contenga el inventario. ¿Ya? Todo eso lo tiene que hacer en el dictamen la Procuraduría General de la Nación. Si los interesados compartieran las observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación y dieran cumplimiento a sus requisitos, el notario podrá hacer la declaratoria que se refiere al artículo siguiente. Miren, cumplimos los requisitos que nos señalaron y ya podemos hacer el autodeclaratorio de herederos. O sea, esa es la declaración que se refiere al siguiente. Si las observaciones no fueran compartidas por los herederos o legatarios, el notario someterá el expediente al juez competente, quien resolverá la cuestión en forma establecida para los incidentes. Y al estar firme la resolución, devolverá las diligencias al notario con certificación de lo que hubiera resuelto. O sea, si yo no estoy de acuerdo con lo que me está señalando o con los requisitos que manifiesta la PGN que yo no cumplí, entonces yo puedo solicitar al juez, ¿verdad? Yo puedo solicitar al juez que se lleve a cabo o que él autorice, ¿verdad? Que él manifieste que se tienen que sí están cumpliendo los requisitos. Por ejemplo, en este caso que yo les decía, ¿qué hago yo si no aparece en el RENAP? Bueno, tengo la opción de realizar los trámites de reposición de esos documentos, pero no aparece y a mi cliente le urge. Entonces yo puedo ir con el juez y decirle, mire, señor juez, la PGN me está pidiendo el certificado de matrimonio, pero no aparece en el RENAP. Y mire, tenemos esta copia vieja, pero no aparece en el RENAP. Entonces yo le solicito que usted tenga por cumplido ese requisito. Entonces el juez lo resuelve en forma de incidente y puede, en cualquier caso, pues, autorizar. Y obviamente la certificación de lo resuelto por el juez lo vamos a colocar también en el expediente y seguir adelante con el mismo. ¿Estamos bien? Muy bien, Cuando la Procuraduría General de la Nación, tratando de sucesión testamentaria, objetar y determinar las cláusulas del testamento, sin acusar la nulidad de este, el notario podrá hacer la declaratoria correspondiente, pero quedará obligado a someter el expediente al juez competente para los efectos de su homologación. Esto, mire, la PGN, si es testamentario, van a revisar el testamento también. Y si el testamento no cumple con algún requisito, lo van a hacer señalar. Y si es un requisito que acusa nulidad, ellos van a señalarlo también. Están obligados a iniciar la nulidad. Estamos bien. Entonces, por eso cuando meten un testamento también tienen que tener mucho cuidado de cumplir todos los requisitos. Porque probablemente hasta en este momento van a aparecer los errores que pudieron haber cometido ustedes en dicho testamento. Si se impugnare la validez del testamento o la capacidad para suceder de algún heredero legatario, la controversia se presentará en juicio ordinario y el notario pasará el expediente al juez competente. Muy bien. La homologación, esta solo se va a llevar a cabo en los casos que la ley establezca o cuando el notario lo determine competente. La homologación es que el auto declaratorio de herederos se le envía al juez para que el juez lo homologue. Homologarlo quiere decir que el juez le va a dar calidad de resolución judicial, básicamente. Pero esto solo lo tenemos que hacer en los casos señalados en la ley, jóvenes. Por eso no le voy a poner mucha importancia. Y en el 494, nosotros tenemos el auto declaratorio de herederos, que esto es como decir la resolución final dentro del proceso. Será el auto declaratorio de herederos. Entonces, el auto declaratorio de herederos, básicamente, como les digo, es la resolución final. Es la resolución final de todo este proceso sucesorio. Entonces, con vista de todas las actuaciones, tenemos que tener a la vista el expediente, todos los documentos aportados, el dictamen de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, el notario debe razonar
perdón, de resolver en forma razonada, reconociendo herederos o legatarios instituidos en el testamento. Si no hay testamento, pues instituidos por la ley, ¿verdad? Entonces, en el auto declaratorio de herederos, pues básicamente la resolución en la cual el notario reconoce quiénes son los herederos o legatarios establecidos en el testamento o por disposición de la ley, ¿verdad? En caso de que no haya testamento. Bien, acá, jóvenes, estamos terminando nosotros la fase notarial. Con el auto declaratorio de herederos, nosotros terminamos la fase notarial. El día de mañana vamos a seguir nosotros con la fase administrativa y con la fase registral. El proceso sucesorio tiene 3 fases. Ahorita acabamos de terminar la primera, que es la fase notarial. Luego tenemos la fase administrativa, que esta es la fase que sirve para pagar los impuestos hereditarios. Básicamente es el objeto de la fase administrativa. Y luego tenemos ya la fase registral, que la fase registral sirve para que nosotros inscribamos los bienes que estaban a nombre de la persona que falleció a nombre de los herederos. Entonces, por ejemplo, si en el testamento decía que tal casa era para tal persona, que tal casa era para tal, entonces, en base a eso, inscribimos a nombre de cada persona. Ahora, si son herederos universales, entonces todos los herederos quedan como propietarios de toda la herencia del causante y después hay que realizar una escritura de partes, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, hoy estamos terminando, jóvenes, con la fase notarial. Mañana miramos la fase administrativa y la fase registral. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Pues ahí vamos, Sí. Si no hay duda, entonces vamos a terminar el día de hoy acá y los veo el día de mañana a las 6:30. Que me cuiden mucho y saludos cordiales a todos. Feliz noche. Feliz noche. En un rato les subo a YouTube la casa. Feliz noche. Feliz noche, se me cuidan.